1955, un año donde el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, desafió a José Figueres, presidente de ese año de Costa Rica, a un duelo de pistola para resolver el conflicto de ambos países. Año en el que Estados Unidos inició la Operación Teapot, que consistió en lanzar 14 bombas atómicas en el desierto de Nevada para probar métodos de detonación. En el que Jonas Edward Salk desarrolló la vacuna contra la poliomielitis y en el que inició la guerra de Vietnam, o mejor dicho, ¡la maldita guerra de Vietnam! es el año en que es publicado uno de los libros más polémicos e importantes de la literatura, Lolita. Mi nombre es Diego, esto es Letras Postcréditos, bienvenidos. El 22 de abril de 1899 nace en San Petersburgo Vladimir Nabokov, autor del libro que en este video abordaremos. En su infancia, dada la acomodada posición en la que su familia aristócrata se encontraba, recibió una educación la cual le permitió aprender, además de su idioma natal, el ruso, inglés y francés. La revolución bolchevique de 1917 vino a darle fin a esta etapa de su vida, ya que el conflicto armado en su país le orilló junto a su familia a abandonar su hogar para refugiarse en Crimea. Pero en 1919 tuvieron que partir de Rusia hacia Londres para jamás volver. Es ahí, entre ese año y 1922, donde entra a estudiar literatura rusa y francesa en el Trinity College de Cambridge. Tras acabar sus estudios, se traslada a Berlín y es ahí donde se suscitan tres eventos importantes en la vida de Nabokov: la muerte de su padre tras haber sido asesinado a tiros en una reunión, el haber conocido a Vera Ensayevna Slonim, quien terminó convirtiéndose en su esposa en 1925, y la afirmación de su vocación como escritor. En los inicios de su carrera, publicó poemas, artículos críticos y traducciones del francés e inglés a distintos periódicos rusos emigrados de Berlín y París. Para 1926, bajo el seudónimo de Sirine, publicaría su primera novela Mashenka, y para los años 1930, 1932, 34 y 37 publicaría estas otras novelas: La Défense Lugine, Champ Obscur, La Méprise y Le Don. Este último abarcaría fielmente los círculos emigrantes de Berlín en la década de los 20, la imaginación de los amplios espacios abiertos de Asia, la biografía del filósofo y revolucionario ruso Nikolai Chernyshevsky y la historia semi-autobiográfica del nacimiento de una vocación a escritor en el personaje central. Justo en el año en que publica Ledón, viaja a París para huir del creciente nazismo que se estaba gestando. Para mayo de 1940, él, junto con su esposa Vera y su hijo Dmitri, se embarcan en el Champlain con destino a los Estados Unidos. Al llegar ahí, Nabokov ya llevaba consigo un escrito que publicaría en mayo de 1941, La Vraie Vie de Sebastian Knight, libro con el que marca una nueva era para él, porque de ahora en adelante todas sus novelas serían escritas en inglés. Hay algo que no hay que dejar de lado y que compone de manera exquisita la figura de Vladimir Nabokov. Él también se dedicaba a estudiar los insectos y tenía una impresionante colección consigo, y esto le valió un puesto en el Museo de Zoología Comparada de Harvard. Enseñó literatura en el Wellesley College y en 1948 fue nombrado profesor en la Cornell University, donde sus conferencias estuvieron dedicadas a escritores europeos como Austen, Stevenson, Dickens, Joyce, Flaubert, Proust, Kafka, sin dejar a un lado a los maestros rusos como Gogol, Tolstoy, Turgenev y Chekhov. Es en este contexto propio, junto con más eventos de los que les comenté al inicio del video, fue donde explotó una bomba igual de potente que la nuclear, pero fabricada con otros elementos: Lolita, novela que aparece por primera vez en Francia por Olympia Press, única editorial especializada en publicación erótica, que aceptó publicar el texto tras haber sido rechazada por otras tantas. Ya se podrán dar una idea del porqué el rechazo. Entrando en materia, brevemente la historia es la siguiente. Humbert, un hombre culto, refinado y hedonista con debilidad por las niñas preadolescentes, acepta a la viuda Charlotte Hayes como casera y como esposa para poder compartir techo e intimidades con la hija de esta, una chiquilla de 12 años que responde al nombre de Lolita. La muerte de Charlotte, atropellada por un coche a las pocas horas de descubrir el diario, y en consecuencia los perversos intereses de su marido, dejará vía libre a Humbert para disfrutar de la compañía de su hijastra. Quizá el título del libro, la fama que se carga la obra, pese a no ser leída aún, podría contagiar de prejuicios que el mismo Nabokov señaló de erróneos. Dando considerables saltos en el tiempo, tras el éxito de Lolita, esto no le impidió que continuara una notable carrera como un escritor distinguido. Para 1961, con las ganancias que le proporcionó su libro, se fue a vivir en una suite del Palace Hotel en Montreux, y es ahí donde termina por escribir Pale Fire en 1962, Speak Memory en 1966, Ada en 1969, Look at the Harlequins en 1974
y el 2 de julio de 1977 fallece dejando atrás el manuscrito inacabado de su última novela, la original de la obra. Ahora, antes de concluir, me gustaría platicarles un par de datos que integran el contexto de este libro. Para junio del año 1948, Sally Horner desapareció pocos días después de su 11º cumpleaños, secuestrada por un pederasta llamado Frank LaSalle. La niña pasaría casi 2 años en paraderos desconocidos hasta que logró escapar y regresar a casa. Puede que alguno de los numerosos titulares que dieron cuenta de su suplicio llegara a las manos de Vladimir Nabokov en algún punto entre 1950 y 1952. En 2005, el universitario ruso Alexander Dolinin, gran experto en la obra de Nabokov, reveló los increíbles parecidos entre Sally Horner y el personaje de Dolores Haze. Las dos eran morenas, hijas de madres viudas, secuestradas casi a la misma edad y retenidas con métodos idénticos, pero una se convirtió en mito literario y la otra cayó en el olvido. La mamá de Sally no la volvió a ver hasta 21 meses más tarde, cuando Sally consiguió llamar a su familia desde California gracias a la ayuda de una vecina. Suplicó que mandaran a alguien para salvarla y pudo volver a casa, pero el destino se ensañó con ella. Moriría 2 años después en un accidente de tráfico. El otro punto autobiográfico, no menos importante, versa que esta obra también tiene dejos autobiográficos. Esperen a ver a qué me refiero. Los padres de Vladimir Nabokov solían veranear en Beira, en una mansión con un gran jardín en los alrededores de San Petersburgo. Tras uno de esos almuerzos tardíos, largos y abundantes, tan característicos de los gustos de los rusos adinerados antes de la revolución, los anfitriones y los huéspedes salieron a tomar el café en la terraza. A Vladimir, que en aquella primavera de 1907 tenía 8 años, lo retuvo su tío Vasily Rukavishnikov, o Ruka, según le llamaban sus compañeros de trabajo en las embajadas. Cuando los comensales salieron a la terraza, el tío propuso al muchacho que ellos dos permanecieran solos en el comedor inundado de sol. Sentó al niño en su regazo y lo acarició suavemente, susurrándole al oído palabras juguetones y traviesas. El pequeño Vladimir sintió bochorno. Pidió al muchacho que le enseñara su colección de mariposas y mientras la contemplaban juntos, el tío le hacía cosquillas en la cara con su bigote sedoso y prosiguió con sus caricias y un toqueteo cada vez más atrevido. Esos encuentros eran agradables y desagradables, tentadores y repugnantes a la vez. Duraron unos 4 años.